Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Cómo liderar una empresa de 8 cifras. Bienvenidos. Tema bastante raro respecto a lo que hemos hecho hasta ahora, pero un tema importantísimo. Vale, hoy entro con un consejo para quien tiene una empresa y tiene que mejorar su nivel de organización, de claridad, de profundización en sí mismo y también en sus empleados, colaboradores, principalmente empleados y colaboradores. Sí, porque la verdad es que cuando tu empresa empieza a engrandecerse un poco, los procesos o son muy automatizados, entonces, claro, estamos acostumbrados a hacer siempre la misma cosa, siempre de la misma forma, entonces todo funciona como un reloj. Pero cuando llegan los problemas, las dificultades, etcétera, la cantidad de personas que están involucrados y que quizás no están acostumbrados a reaccionar a cierto tipo de problemas, se pierde un poco de profundidad, de análisis realmente de lo que está ocurriendo, falta un poco de organización lógica, de profundización, de verdad, de claridad, de analizar cuáles son los errores que estamos cometiendo, cada uno dice la suya, o sea, a veces hay un poco de confusión en la mente y hay confusión en nuestro equipo y a veces hay confusión en nosotros mismos. Entonces hoy quiero darte realmente una herramienta muy sencilla, muy práctica y muy eficaz para cambiar esta situación. Y esta herramienta se llama escribir. Escribir, escribir, escribir. Ahora, parece bastante raro que yo hable de escribir en un mundo donde básicamente ahora estamos llegando al punto donde las personas se hacen escribir los WhatsApp por chat GPT, los correos por chat GPT y muchísimas otras cosas, quizás más peligrosas todavía por chat GPT o por cualquier otra inteligencia artificial. No tenemos tenemos la tendencia, o la mayor parte de las personas que conozco tienen la tendencia cuando hay un concepto complicado o algo complicado que tienen que explicarte, te hacen una nota de voz, te hacen un audio, no te escriben el texto en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y esto nos está haciendo perder un poco la capacidad de organizar mentalmente las situaciones que estamos viviendo. Entonces, te doy un consejo para ti y para todos tus colaboradores, tus empleados, tu plantilla, etc. La primera cosa es escribir, o sea, obligarte y obligar a los demás delante de ciertas situaciones a escribir en lugar que hablar. O sea, no puedes enviarme una nota de voz, no puedes hacerme una llamada, tienes que enviarme un correo donde está bien descrita la situación. Esto si lo haces tú y lo hacen ellos, os ayudará un montón. En un mundo que está perdiendo rápidamente la capacidad de elaborar las informaciones y será siempre peor y siempre más difícil y estaremos siempre más dependientes de inteligencia artificial, de alguien que haga el trabajo por nosotros, realmente para nosotros, en lugar de nosotros, escribir te obliga, te fuerza a organizar lo que piensas. Porque cuando tú escribes, para darle una forma, tienes que organizar mentalmente el concepto, tienes que sistematizarlo. O sea, darle un antes y un durante y un después y hacer todo un recorrido del evento. Tienes que organizarlo, tienes que elegir la formatación del texto, dónde ir a cap, todo lo que tiene que ver con el lenguaje escrito te obliga a organizar la información, porque si no, no se entiende. ¿Sabes? Parece una grande asociación de palabras y de conceptos, pero se pierde claridad. Entonces, escribir te obliga, te fuerza a organizar lo que piensas y sobre todo también te obliga a reflexionar mucho más sobre lo que estás diciendo, o sea, a profundizar el tema, porque cuando lo estás hablando puedes quedarte en la superficie, pero cuando tú lo ves escrito se nota mucho que no has reflexionado realmente sobre lo que estás diciendo, no estás profundizando el tema, me estás explicando una situación, pero no te has preguntado realmente cuáles son las circunstancias donde ha ocurrido esto, cuáles son las soluciones plausibles, cuál es el coste-beneficio de cada una de las soluciones. Normalmente estamos más superficiales porque ocurre algo y enseguida, ¿sabes? Sin organizar el pensamiento y sin reflexionar realmente sobre la cosa, clicamos y empezamos, o llamamos y empezamos, ¿no? Y nuestro cerebro todavía no ha empezado a trabajar. Te cuesta mucho. Entonces, escribir te ayuda a organizar, te ayuda a reflexionar, te ayuda a aclarar las cosas en tu mente
Y la cosa más importante es que te ayuda a encontrar los fallos de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando tú lo escribes, te das perfectamente cuenta que hay algo ahí que no cuadra, hay algo ahí que falta, hay algo ahí que no permitiría a la persona que lo está leyendo de entender realmente lo que tú quieres decir. No puedes imaginar cuántas veces las personas empiezan a escribir una cosa y luego escribiéndola se dan cuenta que es una tontería o se dan cuenta que faltan cosas y la quitan y tienen que reempezarla. Hacer esto te permite a ti, tanto como a mí, de obligarnos a organizar, reflexionar y aclarar todo lo que tenemos en la mente y encontrar los fallos de nuestros pensamientos. Y cuando tú obligas a tu equipo a hacerlo contigo, ahí se convierte en algo interesante. Porque aparte de las mismas ventajas, obviamente, o sea, le obligas a organizar, reflexionar y aclarar sus pensamientos, le obligas a buscar y encontrar los fallos en sus conceptos, en sus consejos, en sus propuestas, tienen que profundizar muchísimo más antes de presentarse y decir la primera tontería que les sale a la mente. Aparte de esto, te da también la posibilidad de entender cómo funciona el cerebro de la otra persona. Porque cuando tú ves cómo escribe una persona, tú entiendes realmente cómo la persona piensa. Cuando tú te encuentras delante de un texto escrito por una persona que es una asociación sin lógica de palabras y de conceptos, tú entiendes exactamente cómo funciona la mente de esta persona. La mente de esta persona funciona con una asociación de palabras y conceptos sin lógica. Y tú te encuentras realmente a entender que hay delante una persona que tiene mucha dificultad en organizar un concepto, reflexionar y profundizar sobre algunas temas, aclararse realmente de qué está hablando, por qué lo está diciendo, cómo lo está diciendo, cómo está recibiendo las cosas. O sea, una persona que potencialmente no se para mucho a mirar y buscar cuáles son los errores que está haciendo en su razonamiento. No, son personas que tienen algunas dificultades y verla te permite entender exactamente con qué tipo de equipo, con qué tipo de persona dentro del equipo tienes a que ver. Entonces, y para ellos es un entrenamiento, como para ti, como para mí, escribir es un entrenamiento a la organización, a la reflexión, a la profundización, a la búsqueda de errores. Entonces, te doy un poco un protocolo porque, en mi opinión, deberíamos no aceptar una comunicación que tenga faltas de informaciones. O sea, cuando hay un problema, ¿no? Yo debería escribirte, y este puede ser un buen protocolo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y te describo el problema. Y luego te doy circunstancias. O sea, segundo paso, ¿cómo se ha generado el problema? ¿Cuáles son las circunstancias dentro de las cuales se mueve el problema? ¿Cómo se ha generado? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y luego me gustaría saber por ti cuáles son las soluciones posibles. ¿Cuáles son las posibles soluciones al problema del cual estamos hablando, no? Podríamos hacer esto, 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 esto. Y me gustaría escuchar y leer, en este caso, cuáles son los costes-beneficio de cada una. O sea, esta sería una opción, nos costaría esto y nos daría, en mi opinión, este tipo de beneficio, esto y lo otro. Y al final me gustaría saber cuál es tu elección. O sea, tú, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Cuál de estas opciones con costes-beneficio me estás sugiriendo, aconsejando y por qué? Bien, cuando una persona delante de un problema tiene que describir el problema, hablar de las circunstancias, sacar varias y posibles soluciones, analizar coste-beneficio de las posibles situaciones y aconsejarte algo y explicarte por qué, y lo tiene que escribir, tú obtienes algo mágico. Primero, la persona organiza muy bien las ideas, se está haciendo las preguntas correctas, que a veces, en cambio, cuando te hago una nota de voz rápida, no estoy ni organizando ni profundizando, no estoy reflexionando realmente el tema. Entonces te digo las primeras dos cosas que me pasan por la mente. Mientras cuando escribo, hay que estudiársela un momento, ¿no? Entonces profundizo y verás cuántas otras opciones salen delante de un problema respecto a cuando la persona simplemente te llamaba para decirte, oye, hay este problema, estoy pensando en hacer esto, o hay este problema, consejos, ¿sabes? Me dirías tú cómo reaccionar. Le obliga a generar claridad y sobre todo cuando leen todo esto, lo leen, piensan en el momento en el cual tú lo leerás y notarán los fallos. Notarán que esto es mejor quitarlo, esto es mejor tenerlo, etc. Y te puedo decir que al principio probablemente esta burocracia, o sea, esta estrategia de hacerle escribir y crearle un protocolo con problema, circunstancias del problema, posibles soluciones, costes, beneficios, cuál te aconsejo y por qué,
te costará y le costará un poquito más de tiempo, pero obtendrás una grande ventaja. ¿Por qué? Porque ahora quizás la persona delante de este problema te llama, hacemos una llamada de 10 minutos, tú solucionas el problema y lo has solucionado en 10 minutos, con un pequeño problema. Tú has perdido 10 minutos y él no ha aprendido nada. ¿Sabes? Él te ha dicho las cosas y tú has profundizado, tú has hecho el trabajo. Diferente es que ahora él tendrá que escribirlo. No lo hará en 10 minutos de llamada. Tardará 20 minutos en escribirlo. Luego te lo enviará y tú tardarás un minuto en leerlo y otro minuto en elegir. A ti te ha costado menos tiempo. A él le ha costado más, quizás el doble. Pero te puedo garantizar que lo estás educando, lo estás formando a reflexionar, a pensar, a profundizar, a ver cómo tú reaccionas a su pensamiento. Porque cuando tú le dices sí, tú confirmas su pensamiento, pero a veces tú delante de su aconsejamiento, a su sugerencia, le dirás, no, pero es mucho mejor esto porque te has olvidado este coste, este beneficio. Y él que ha tenido que hacer todo el recorrido de pensamientos, toda la lógica para proponerte una posible solución, entenderá cuál es el fallo y crecerá. Y llegará un momento de vuestra vida donde no tardará 20 minutos en escribirte, pero sobre todo tendrá que escribirte muchas menos veces. ¿Por qué? Porque no necesitará ayuda, consejos, etcétera, tantas veces cuantas necesita hoy. No perderá la cabeza, no entrará en el pánico delante del problema porque habrá entendido, habrá educado su mente a cómo reaccionar delante de un problema. Y la primera persona que tiene que hacerlo eres tú, la primera persona que tiene que hacerlo soy yo, ¿sabes? La persona más importante de la empresa es la persona que tiene que hacerlo más que todos. Luego, después que tú y yo lo hemos hecho, debería convertirse en un hábito de la empresa. Y verás que llegará un momento donde quizás no será más necesario que la gente escriba, porque las personas pensarán así. Entonces te llamarán y te dirán, jefe, este es el problema, lo he analizado bien, estas son las circunstancias, pienso que estas son las posibles soluciones, estos son los costes-beneficios, yo haría esto, ¿por qué? Por esta razón. Pero lo verás que han llegado ahí profundizando a través de la escritura. Entonces mi consejo es, dedica un tiempo a formar y educar ti mismo y la gente a tu alrededor a escribir para organizar, reflexionar, aclarar, buscar errores dentro del pensamiento y entender también, y esto es importantísimo para ti, entender de una vez por todas cómo piensan y cómo reflexionan delante de una situación cualquiera realmente tus empleados, tus colaboradores, tus socios, tus partners, porque eso te da realmente una idea de cómo deberías hablar con ellos, cuánto deberías pedirle y sobre todo cómo se comportan normalmente.